por darles tan malos elementos a esta Argentina tan querida. Que sin duda alguna, compañeras y compañeros, todo lo que podamos relatar, todo lo que podamos ver, y por eso es importante que la academia lo discuta, porque no son temas inventados, no son temas que nos permiten a nosotros armar un discurso de defensiva porque somos los violentados en este caso. No, ni siquiera asumimos un rol de víctima. Asumimos el rol que nos tocó asumir en un momento determinado en la historia, y estoy segura que si tendríamos la oportunidad de hacerlo, lo volveríamos a hacer, y 3 veces más radicales, que eso no les quepa duda. No se trata de eso, se trata de que en las escuelas jurídicas de las instituciones y las universidades de nuestra región, esto se está vendiendo como teoría, y las nuevas sanciones o los nuevos hechos punitivos se están instalando como nueva normática de ese sistema judicial, y lo estamos naturalizando. Y si no somos capaces en estos espacios justamente de evidenciar, de decirlo, de graficarlos, no podemos hacer pedagogía. Y lo que no podemos es seguirnos hablando entre nosotras y entre nosotros, cuando hay un pueblo realmente que cree que Cristina es la chorra, que Rafael Correa es el corrupto, que todos son los ladrones y que bien hecho que les juzguen. No podemos si no hacemos pedagogía popular. Nada, ninguno de los casos ha sido demostrado en absoluto, y no podrán hacerlo jamás. Jorge Glass lleva 8 años de prisión sin que se le compruebe nada, y le acaban de poner una nueva sentencia porque en teoría ya tenía que haber salido. Es el trofeo de la derecha ecuatoriana y de la oligarquía. Si no hacemos pedagogía popular, si no hablamos y con la gente de nuestras familias, del barrio, de nuestras colectivas, de lo ridículo que resultan estas sentencias, por lo ridículo que resulta en pleno siglo XXI volver a hablar de lo básico como es el derecho a la defensa y a la verdad, entonces estamos dejando que se instaure desde la academia y desde el tema de la teoría y de la praxis judicial algo que podría no tener reversa y que va a servir de aquí para largo porque les está funcionando, y les está funcionando bien. Y ante eso que la derecha hace, que es lo que tiene que hacer, para eso existe, la izquierda, el progresismo, los sectores populares, los que defendemos los derechos humanos, deberíamos entonces del otro lado estar armando justamente una pedagogía del conocimiento alrededor de todo esto para no naturalizar. Aquí gran parte tienen los medios de comunicación. Si es que ellos no instalan una línea perfecta para instalar este mensaje y justificar las sentencias antes de que se las den, esto sería otro cantar, pero ahí están los poderes fácticos armados, anclados. Y eso es lo que tenemos que derrotar. Y solo podemos hacerlo con nuestra voz, con nuestro activismo, con nuestra profunda solidaridad. Quiero decirles que he tenido la absoluta suerte maravillosa de poder estar ahora en Argentina y de visitar hace pocas horas a la compañera Cristina, y lejos de nosotras llegar a darle energía, salimos energizadas y revitalizadas con ella y su palabra. Eso es Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, no son temas pasionales y no son temas de un rostro. Son temas que debemos defender en honor a nuestros pueblos. Y esa es la responsabilidad histórica de esta generación. Defenderla para nuestros pueblos, porque son los pueblos quienes están siendo avasallados por un sistema cada vez más violento, con la instalación del estado de terror, que de eso aprovecha justamente esta derecha cada vez más fascista. Aquí está, por ejemplo, Sigfrido, que es un asilado político del Salvador. Estamos gente del Salvador, del Salvador, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, seguimos sumando. México, yo estoy segura que le encanta recibirnos, pero también es volver a decir a la historia qué estamos permitiendo que pase en este preciso momento para que México, que fue el espacio del asilo político hace 30 y 40 años, hoy volvamos a repetir esta historia y cada vez más violenta. Estos materiales que tenemos al alcance, que están digitales, leámoslo, difundamos, agarremos herramientas técnicas que son a su vez herramientas políticas para la discusión y el debate. Hablemos, no dejemos de hacerlo. Hay mucho material también audiovisual. Hay un documental fantástico y que yo siempre lo recomiendo, brasileño, que se llama Al filo de la democracia, donde se grafica absolutamente claro cómo funciona el sistema de la guerra judicial. No nos dejemos caer en la duda, y termino haciendo cuña para quienes les interese, pues también seguir El exilio ecuatoriano, en una producción que lo hizo Capital 21, televisión pública de aquí de México, que se llama
se fue a volver, que es la historia justamente del exilio ecuatoriano. Y eso, no callemos, compañeras y compañeros, todo puede pasar, pero lo que menos nos pueden arrebatar es saber que los pueblos tienen esperanza. Cristina dice, los pueblos siempre vuelven, vamos a volver, y con esa alegría de posibles procesos que transformen nuestras vidas, es lo único que podemos heredarles a nuestros hijos, hijas y las futuras generaciones, porque si no lo hacemos, lo que les toca es realmente un infierno. Y creo que nadie de nosotros quiere que nuestras hijas y nuestros hijos hereden y reciban un infierno para la vida. Queremos vida y queremos una vida en paz y queremos procesos de dignidad, procesos de bienestar y sobre todo de libertad. Por eso, Cristina libre. Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, Cristina libre, y qué importante esto que nos decís de la pedagogía popular. Y para nosotros que estamos en este México tan plural, tan diverso y que nos acoge a todos, vamos a darle la palabra ahora a la compañera, secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, que nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Es un honor luchar con Obrador. Y con Claudia hoy, así es. Muchísimas gracias. Me llena de orgullo estar aquí el día de hoy con ustedes, compartir esta mesa. Gracias, Sol, por la invitación. Gracias a todas y a todos ustedes. Gracias por la anfitrionía también a la universidad, más a este instituto que como economista me entusiasma más todavía. Economista de políticas de desarrollo también, y de una escuela pública de la Universidad Michoacana. Sí, de los buenos, sabemos buenos economistas, definitivamente. Sí, más quienes egresamos de la universidad pública. Yo orgullosamente egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entonces orgullosa también de estar aquí. Y quiero empezar, de repente uno escribe cosas, estaba en la oficina haciendo algunos apuntes, llega uno aquí, escucha y mejor platica lo que siente. Y quiero terminar con voy a iniciar con lo que quería terminar, que son las palabras que dijo recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una de las mañaneras del pueblo, pues que toda la solidaridad con Cristina Fernández, y que obviamente es una cuestión política, que no es una cuestión de justicia, es una cuestión política. Entonces, como partido de la Cuarta Transformación, pero más allá que como partido, como movimiento, claro que respaldamos a las mujeres que han hecho lucha en el mundo y en América Latina. Claro que en México recientemente tenemos a Claudia Sheinbaum Pardo, pero justo hace un año que cenábamos con Cristina Fernández, muchas de las que estuvimos ahí, muchas morenistas que estuvimos ahí cenando con ella, le decíamos que muchas mujeres nos hemos inspirado en la lucha, en caminar, en hacer política, gracias a su lucha, a su caminar y a su quehacer político. Entonces tenemos también esa responsabilidad histórica, ideológica y desde la lucha de género de respaldar en cualquier parte del mundo a Cristina Fernández. Y qué maravilla que también así lo haga Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de México. Después pensé cómo describir, cómo hablar de lawfare, y encontraba frases o escribíamos frases como causas judiciales fabricadas, guerra jurídica, persecución política, sentencias arbitrarias, y lo quise señalar como frenar proyectos transformadores. Eso es lo que busca el lawfare, frenar proyectos que transforman las realidades del pueblo. Que si hablamos de un poder judicial corrupto, un poder judicial lejano de las causas justas, un poder judicial lejano del pueblo, pues en México hemos tenido bastantes experiencias. Antes de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de México, lo primero que se enfrentó fue a una lucha, imagínense, así como la libreta, así como la casa fantasma, así como tantas mentiras que ha habido. Imagínense a lo que se enfrenta Andrés Manuel aquí en 2005, a un desafuero por abrir un camino a un hospital. O sea, quienes somos lamentablemente por nuestra generación hijos del neoliberalismo, que crecimos en México pensando que la alternancia no servía, porque cuando hubo alternancia fue Vicente Fox y todavía fue peor,
dijimos, si hay un político que hace las cosas distintas, y ese se llama Andrés Manuel, pero resulta que ese político, pues que quiere hacer un camino a un hospital, lo quieren desaforar, ¿no? Y después, obviamente, esta guerra mediática de un peligro para México, y bueno, después de lucha, de mucha resistencia, de mucho apoyo popular. Muchas veces me han preguntado que cuál es el secreto de la cuarta transformación, y es la cercanía con el pueblo, es el apoyo popular, el no dejar caminar con el pueblo, no alejarnos de las causas justas, no dejar de luchar. Y después de ese apoyo popular, de un Paseo de la Reforma y un Zócalo luchando por Andrés Manuel López Obrador para evitar el tema del desafuero, pues no se logra el desafuero, pero el Poder Judicial sí avala un fraude electoral muy evidente de Felipe Calderón. Era un fraude electoral por donde le vieras, con pruebas, con formas. Ellos sí sacaban sus no pruebas y el movimiento teníamos todas las pruebas de que era un fraude electoral. Y de nueva cuenta 2012, y bueno, llega ahora sí el triunfo de lo que ahorita dijo mi querida Gabriela como pedagogía popular, aquí le podríamos llamar revolución de las conciencias. Llega el triunfo de la revolución de las conciencias en 2018 y el Poder Judicial todavía se enojó más. El Poder Judicial todavía siguió siendo, pues no le quiero llamar comúnmente enemigo a vencer, pero sí un poder que le ponía el pie al Ejecutivo y al Legislativo, y pensemos en cuestiones tan simples como la distribución de libros de texto. Hubo estados donde gobierna la oposición, donde se ampararon para que los libros de texto no llegaran porque hablaba de feminismo, hablaba de sexualidad, hablaba de aborto, y había estados de la República que decían no, que aquí no lleguen eso, y el Poder Judicial avalaba que no llegaran los libros a las escuelas. Y luego estas campañas de que México no atendía la pandemia y demás, y el Poder Judicial atendía los amparos de la gente que no permitía que las vacunas se distribuyeran por todo el país. Entonces fue una constante lucha, una constante resistencia de todas las reformas, incluso la reforma energética para que los precios de la energía eléctrica fueran más accesibles, más cercanos al pueblo de México. También Poder Judicial lo detiene. Un mandato que termina siendo popular porque entendemos que a las cámaras de diputadas, diputados y senadoras y senadores llegan representantes populares emanados del pueblo, del voto popular. Bueno, no importaba, y es por ello que se habló ahora lo que se conoció como un plan C, como lo dijo Aníbal, pero fue el plan A, siempre fue el plan A, la reforma al Poder Judicial. No se pudo porque no teníamos la mayoría calificada en las cámaras, por diferentes situaciones y motivos, y llegamos al plan C, que parecía que coincidía con que fuera la tercera oportunidad, la tercera vez que se metía ese plan de reformar el Poder Judicial, con el plan C de Claudia Sheinbaum y con el llamado popular en la última campaña, donde decíamos, sí, queremos que gane Claudia Sheinbaum Pardo, pero que gane con todo el acompañamiento en las cámaras y en los congresos locales, porque si no, de nada va a servir que gane Claudia Sheinbaum Pardo si no tenemos mayorías legislativas, porque no la van a dejar gobernar. Logra salir la reforma al Poder Judicial, todavía con el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente. Es la de las últimas reformas que pasa cuando él todavía en el último mes como presidente. Pero que gracias a la mayoría que se ganó electoralmente con Claudia Sheinbaum para las cámaras y congresos locales, y bueno, se reforma el Poder Judicial en México. Hago este resumen un poco express porque hubo un camino todavía más largo, y que se sigue construyendo ese camino de la reforma al Poder Judicial. Salen a votar más de 13 millones, aproximadamente 13 millones de mexicanas y mexicanos. Ya no lo deciden 300 personas en una cámara o una sola persona en entonces Los Pinos o ahora en Palacio Nacional, sino que deciden las y los mexicanos, y se logra que en México quien ahora va a presidir el Poder Judicial pues sea un indígena pues muy, muy cercano a las luchas, a las causas justas y a la verdadera necesidad de justicia por el pueblo de México. Y pongo el ejemplo de que ahora quien lo va a presidir es un indígena, porque en México, por poner un ejemplo, una persona no hablante de español, una persona que habla alguna lengua indígena no tiene acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque no tiene intérpretes. ¿Por qué? Porque no tiene abogados que hablen su lengua indígena. Pero entonces el camino de la justicia en México lleva años y todavía tiene que seguir creciendo y tiene que seguir conquistando más trincheras y más luchas. Dicho esto,
Es por eso que a México, a este México, afortunadamente, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador está más cerca de Latinoamérica, un México más latinoamericano, porque como buena michoacana conozco bien el camino del general Lázaro Cárdenas, que hubo un salto de la solidaridad de México, de Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador, la cuestión justamente del asilado, la cuestión de tener las puertas abiertas, la cuestión de no estar subsumidos a lo que mandata Estados Unidos, lo dice la presidenta, el tema de la soberanía y no subordinarnos definitivamente. Pues ahora como mexicanas y mexicanos, pero sobre todo como Latinoamérica, tenemos que hacer un llamado fuerte a la academia, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, a voltear a ver, a los partidos políticos de izquierda, claro, a voltear a ver que la derecha no solo es más violenta, la derecha es muy, muy violenta. Justamente cuando se discutió la reforma al Poder Judicial, la derecha entra a la Cámara de Senadores y Senadoras a romper, a golpear, a robarse la campana, incluso cuando nosotros siempre que fuimos un movimiento de resistencia no rompimos ni un solo cristal. En el plantón de reforma no se dañó una sola pared, un solo cristal, nada. Y la derecha cada vez es más violenta y más mentirosa. Esta guerra que hubo en la campaña de narcopresidenta, narcopresidente, es justamente toda esta mentira, que ahora sale Lili Téllez, la senadora, cada semana, ya van 2 o 3 semanas consecutivas, en Fox News, en Estados Unidos, diciendo que hay una complicidad entre la presidenta de México y el crimen organizado, y pues que no nos parezca raro de que todo lo que nos habló tanto el senador Oscar, tanto Aníbal, tanto Gabriela, vaya muy de la mano con el narcopresidenta como trending topic en Twitter, ¿no? Que no nos parezca raro que este ataque permanente sea justamente una respuesta de la ultraderecha. Esta ultraderecha cada vez más conservadora, que cada vez vemos en ciudades como Madrid, un cúmulo de jóvenes entre 15 y 18 años marchando en contra de el feminismo, en contra de la diversidad sexual, en contra justamente incluso de que haya extranjeros invadiendo sus tierras y su país, o sea, los invasores, hablando de invadir, pero bueno, y que de repente tenemos esta derecha que se está injertando en los pensares, sobre todo de las juventudes. Platicábamos también en un encuentro de jóvenes que tuvimos el día sábado, de que ahora nuestra lucha, y creo que para generaciones como las que estamos aquí presentes, nuestro mayor reto es hablarles de todo esto a las juventudes que en 15 segundos de un TikTok decide si lo quiere ver o no lo quiere terminar de ver. Y que tenemos que hablar de todo esto, de esta otra forma verdadera de hacer política, de esta forma de tomar decisiones, de ser partícipes en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Quisiera también en ese sentido, pues hablar un poco más de lo que vemos en México que sucede en Argentina. No solamente lo vergonzoso, lo diré así, que es Milei, o sea, parece un muy mal chiste, o sea, es que ya pasó de ser gracioso a ser lamentable, a ser doloroso. O sea, es una mala broma para el pueblo argentino, es una muy mala broma para todas las injusticias que se viven y todas las necesidades que hay en Argentina. Y que este poder judicial pues cada vez se vea más cercano a los privilegios, hacia las estructuras de poder, a las mentiras, a las voces que callan, pues lo que a nosotros como contrapeso nos toca hacer es seguir hablando, seguir alzando la voz, seguir organizándonos. La mejor recomendación que podemos dar, y no hablo como parte de la dirigencia de un partido político, sino como una compañera que hemos estado en estos años de lucha, es organizarnos, no claudicar, no desistir. La lucha es compleja, la lucha es cansada. Muchas veces puedo asegurar que muchas y muchos de los que estamos aquí hemos querido tirar la toalla. Pero mientras Cristina le siga recibiendo con ese ánimo del que hablaba Gabriela, mientras ella siga saliendo a los balcones, aunque incluso quieren judicializar el que salga a los balcones, porque imagínense el temor de la derecha de Argentina de que alguien como Cristina, una mujer que encabeza una lucha, una justicia social, se asome por un balcón. Ese es el miedo que tienen en Argentina. Una mujer que lucha, que sonríe, que ondea la mano y que conglomera a miles y miles de argentinas y argentinos al pie de su balcón.
Y eso es lo que nos tiene que seguir manteniendo en lucha, lo que nos tiene que seguir manteniendo en solidaridad y sobre todo, lo decía, pues en información. Hay que combatir toda esta desinformación que hay por todos lados, hay que apoderarnos de las calles, del casa por casa y también de la red social por red social. Hay que apoderarnos de todos estos espacios, sin temor a ser criticados, a ser lamentablemente a veces hasta reprimidas o reprimidos. Pero al final de cuentas sabemos que alguien más estará inspirando en la lucha que estamos haciendo y alguien decidirá también seguir luchando al lado de todas y todos nosotros. Pues toda nuestra solidaridad con Argentina, con el pueblo argentino, toda la solidaridad con Cristina, todo nuestro cariño desde México, siempre contarán con las y los mexicanos como un espacio de encuentro, un espacio de lucha, un espacio para seguir coincidiendo y que se escuche fuerte y claro. ¡Viva Cristina Libre! Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por cobijarnos a los argentinos que estamos aquí, que vivimos aquí, que resistimos aquí, que apoyamos el proceso de transformación de Andrés Manuel y de Claudia y que seguimos luchando por nuestra Argentina libre y por Cristina Libre. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a los compañeros legisladores que nos acompañan hoy y luego va a haber un momento de intervenciones del público, de alguna pregunta o comentario, lo más breve que se pueda para no extendernos mucho en tiempo. Y primero le voy a dar la palabra a la compañera Sol Magno, secretaria de Integración Regional del Partido Justicialista Nacional. Gracias, Cande. Bueno, gracias a todos, a todas por estar acá. La idea de la intervención mía y de los compañeros es muy cortito y un poco para tirar un par de disparadores e ideas de cómo seguimos, ¿no? Con Cande y los compañeros de APB venimos trabajando, bueno, desde hace tiempo, pero específicamente desde hace un mes y medio, que fue la condena de Cristina. Han llevado muchas acciones acá. La idea es que podamos llegar a más compañeros y a medios de comunicación para explicar la situación de lo que pasa en Argentina. Además de lo que está pasando con Argentina y del ajuste feroz que se está llevando contra el pueblo argentino, también la militancia en Argentina está viviendo un momento muy, muy difícil. Como ustedes saben, nosotros como militantes políticos tomamos algunas medidas de protesta a partir de que salió el fallo de Cristina, y por esas acciones de protesta hemos tenido compañeros y compañeras presos, 2 compañeras presas en cárceles de máxima seguridad por más de 2 semanas, por ser peronistas, por ser militantes y por ser mujeres, porque aparte se llevaron presas a las compañeras mujeres. Entonces pedirles a los compañeros y compañeras que están acá el acompañamiento como lo tenemos hoy, seguir ahí todas las semanas haciendo pie en el consulado, en la puerta del consulado, y seguir, nosotros les vamos a dejar material, seguir distribuyendo el material y la explicación de la causa de Cristina. Eso era todo de mi parte, y Tommy, Leila, si quieren directamente tomar, Tomás Ledesma, Leila Chader, diputados nacionales de Argentina, Leila por Jujuy y Tommy por Entre Ríos. Ese es más fácil, me parece. Ok. Bueno. Bueno, como andan todos, todas, bien breve, no teníamos pensado intervenir, así que gracias por la posibilidad de hacerlo. Saludarlos a todos, a todas. La verdad es que, primero que nada, han sido días en lo personal y en lo colectivo muy lindos, al contrario de los días que venimos viviendo en la Argentina, los argentinos y la Argentina, en términos políticos, en términos humanos también. La verdad que lo único que nos sigue construyendo la capacidad de encontrar un horizonte es la figura de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, pero aún así muchas veces los golpes de todos los días a los militantes, a las militantes, a los que creemos que hay una alternativa, nos van desmoralizando mucho. Y la realidad es que
Si tengo que poner en valor algo de estos días caminando la Ciudad de México, de estos días encontrándonos con compañeros, compañeras de distintos puntos de la región, de haber recorrido un país que se está animando a discutir de fondo la redistribución de la riqueza, que se está animando a discutir de fondo y llevando adelante con medidas concretas la posibilidad de que su pueblo pueda vivir mejor, de la posibilidad de un desarrollo nacional cuidando el salario de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad es que nos hace volver a Argentina con el espíritu en alto, nos hace volver a Argentina dándonos cuenta de que la mejor manera de reconstruir una alternativa a lo que se está viviendo en la República Argentina es con Cristina Libre y a la vez recuperando una agenda que tenga que ver, como dice muy bien la presidenta de todos los mexicanos, con el casa a casa, con el puerta a puerta. Muchas veces la pandemia, muchas veces las redes sociales nos han llevado a confundir las prioridades y en los momentos de tristeza donde todo está tan roto, nada se recupera si no es con la calidez de un abrazo, con la sinceridad de una mirada, con la palabra justa en el momento indicado. Cristina Fernández de Kirchner representa para todos los argentinos y las argentinas la alternativa a la tristeza, la alternativa al dolor, la alternativa al sufrimiento. Y no solamente tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con cuestiones profundamente humanas, tiene que ver con sueños, tiene que ver con cosas que tienen una profundidad con la cual nunca pudieron, porque tuvo todo el andamiaje mediático de la República Argentina durante 2 décadas combatiéndola y nunca lograron esmerilar su caudal electoral. Por eso Cristina hoy está presa. Está presa porque jubiló a más de 5 millones de argentinos y argentinas que no hubiesen podido acceder a una jubilación. Está presa porque tuvimos el salario en dólares más altos de Latinoamérica, porque llegó a un nivel de redistribución de la riqueza que no se veía hacía más de 30, 40 años en la Argentina, porque estatizó YPF y recuperó la discusión de materia energética en la Argentina, que hoy lamentablemente se está entregando porque desendeudó al país de la mano de Néstor Kirchner, pero fundamentalmente porque no fue modosita con los poderosos. Y eso permitió que, además de haber modificado la realidad a un montón de argentinos y argentinas, les enseñe a generaciones como la mía, pibes que con 18, 19, 20 años teníamos ganas de cambiar las cosas o queríamos que las cosas puedan ser de otra manera, que las cosas se cambian de fondo y la realidad se cambia de fondo cuando te enfrentás a los que históricamente tuvieron privilegios. Por eso el desafío de Cristina tiene que ver con que esté libre, tiene que ver con que vuelva a ser una opción electoral, pero más allá de esto, el trasfondo de todo es que la única posibilidad de que recuperemos una Argentina para todos y una Argentina para todas. Muchas gracias, México, muchas gracias a todos. Tiene un valor enorme, no solamente para lo que estamos aquí, para nuestra energía, para nuestro espíritu, para nuestras ganas, escuchar lo que nos acompañan, sino que esto tiene un reflejo y un espejo enorme en la militancia a lo largo y ancho de toda la Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy legisladora por la provincia de Jujuy. Para los que no saben, la provincia de Jujuy queda al norte de la Argentina. Y hace muchos años nosotros sostenemos que el Lawfare había comenzado en la provincia de Jujuy y que nuestra provincia fue para la Argentina un laboratorio. Hoy no tengo dudas que también la Argentina, con el experimento de Javier Milei, es un laboratorio para todo el continente. Uno piensa piensa en Trump y piensa en Milei, y desde el norte al sur, en algún punto están rodeando, ¿no?, a toda nuestra América. Y quiero detenerme en por qué Cristina y en el objetivo Cristina. Porque recién Tomás decía que Néstor Kirchner, a 2 años de haber asumido, desendeudó a la Argentina y sacó al Fondo Monetario Internacional después de muchísimos años y ciclos de endeudamiento. Cristina nos habla de que estamos atravesando la 3ª crisis de endeudamiento en la Argentina.
Y a 2 años, fíjense, de haber llegado Javier Milei, festeja hoy Javier Milei que el Fondo Monetario Internacional le volvió a prestar plata, pero tenemos que recordar que quien volvió a traer al Fondo Monetario Internacional a nuestro país fue Mauricio Macri. Por eso también tenemos que caracterizar que Javier Milei no tiene ninguna novedad en su plan económico. Los proyectos liberales y neoliberales son los mismos, las mismas ideas. Quizás la novedad es la virulencia, la motosierra, la violencia con la que les habla a los argentinos, la deshumanización de sus políticas, la velocidad con la que destroza al Estado, a la industria nacional y destroza el tejido social. Hoy quiero contarles que nos amanecimos con el veto a los jubilados y a la emergencia por discapacidad, con la excusa de que desequilibra el superávit fiscal de la Argentina. Bueno, creo que a 2 años también los argentinos, y parte de nuestra tarea militante es contar que es mentira, que esas leyes no solamente no afectaban el superávit fiscal, sino que tiene que ver con a quienes quiere representar el presidente que llegó por el voto de la sociedad argentina, pero que hoy le está dando la espalda, que prefiere bajarle los impuestos a los más ricos de la Argentina e ir en contra de quienes no tienen la capacidad de defenderse, de los jubilados, de nuestra patria y de las personas con discapacidad. Jubilados que todos los miércoles son reprimidos, todos los miércoles, desde hace más de 8 meses, son reprimidos por la policía de Patricia Bullrich, la misma ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Y quiero también aportar de que, bueno, fíjense que Javier Milei cuando llega también con un discurso de que no iba a perseguir opositores. Y unos meses antes de la condena, en un acto en Ciudad de Buenos Aires, frente a un cántico de los militantes libertarios de Cristina Chorra, él dice teléfonos jueces. Bueno, finalmente, quien decía que venía a combatir a la casta, a romper privilegios, bueno, no solamente que favoreció a los que tienen privilegio en Argentina, sino que terminó siendo un monigote de los poderes concentrados y de Estados Unidos. Quien hoy, también es importante, estando acá en México, contarles que el futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina públicamente dijo que va a ir a la Argentina a garantizar que las provincias argentinas que son autónomas no puedan tener vínculos comerciales, como por ejemplo con China, pero también a garantizar que Cristina cumpla su condena. Bueno, hace mucho tiempo, y de la mano de Néstor Kirchner y de la mano de la Patria Grande, dijimos que no íbamos a volver a ser el patio trasero de Estados Unidos. Esta es la batalla que tenemos que dar, y por esto Cristina es el objetivo de los poderes concentrados. Porque además Cristina, y también hay que decirlo, en el año 2014, en la ONU denunció también a los fondos buitres y planteó que los países, sobre todo el Cono Sur, tenían que tener un plan de reestructuración de sus deudas. Y bueno, hoy la Argentina está endeudada. Hoy los argentinos y las argentinas están endeudados. No pueden pagar la tarjeta, las tarjetas las usan para comprar alimentos. La Argentina y el pueblo argentino está pasando un mal momento, por eso la meten presa, porque saben y no van a volver a permitir que pase lo que pasó con Lula. Por eso es tan importante estas mesas, estos comités en todos lados y en todas partes del mundo, porque tenemos que dar testimonio, como decía la compañera, la pedagogía de la educación, la pedagogía de la militancia y la pedagogía también de nuestra historia, la historia de los pueblos populares, la historia de las luchas, la historia de la Argentina, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y la historia de los pueblos que luchan y luchan por la verdadera libertad. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, comentarios en el público. Nadie, aquí. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones, la de todos. La verdad que cada cual le dio su impronta
y como bien dicen, es muy importante que generemos estos espacios de debate y que, bueno, generemos esta visibilización. Mi pregunta viene de la mano, como bien saben, aquí en México ya afortunadamente hubo una reforma judicial que ojalá continuemos celebrando mucho durante el resto del siglo, si se puede. Entonces, el desafío que sabemos que se abre y que lo intentamos en Argentina en 2012 es la reforma judicial y es el desafío que compete a todos los países latinoamericanos porque tenemos este poder que se erige sobre la división republicana de poderes típica que nosotros entendemos. Entonces, siempre y cuando tengamos a alguien que no es electo y que tenga el poder de decisión sobre la población, estamos en problemas. Entonces, pregunta abierta a quien quiera tomar la palabra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿De qué manera podemos llevar adelante esta reforma judicial? Porque en última instancia, quien tiene capacidad de nulificar algo es quien se vería afectado por la reforma. Aquí en México se logró. ¿Cómo lo podemos hacer en el resto de Latinoamérica? Gracias. Buenas tardes. Yo no tengo preguntas, pero sí tengo unos comentarios. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Sigfrido Reyes, vengo de El Salvador, asilado político acá en México, expresidente del Congreso de mi país. Quisiera primero dar un testimonio de mi conocimiento de Cristina Fernández. La he conocido en circunstancias extremadamente dramáticas para América Latina, como cuando fue el golpe de Estado contra Mel Zelaya, y ella junto a Rafael Correa, junto a Fernando Lugo y otros destacados estadistas de América Latina, se levantaron y demandaron la restitución de Mel Zelaya. Y yo recuerdo que la recibí en el aeropuerto de El Salvador cuando los golpistas impidieron que el avión en el que volaba Cristina, Rafael, Nicolás Maduro y otros con Mel Zelaya aterrizara en Tegucigalpa. No sé si algunos de ustedes tienen memoria de eso. Y bueno, el avión tomó rumbo a El Salvador, inmediatamente fuimos a recibirlos y me pareció, pues además de que ya la conocía por los medios, pero ya personalmente, con una mujer con un tremendo coraje, una tremenda energía y con esa capacidad de indignarse frente a estos atropellos. He seguido muy de cerca su trayectoria. Le agradezco que en algún momento me distinguió con la Orden de Mayo, que entiendo que es una de las distinciones más altas de la República Argentina, a través del ex canciller Timerman, también perseguido. Lo que yo veo en Argentina en relación a Cristina Fernández, simplemente me recuerda un concepto, la perversión de la justicia. Decía Platón que la mayor perversión es cometer una injusticia en nombre de la justicia. 2000 años después, el gran pensador francés Voltaire decía que es la mayor perversión hacer leyes para cometer injusticias. Lo que estamos viendo y que nos narran nuestros amigos y amigas argentinas es justamente la perversión de lo que debería ser el bien, o uno de los bienes más preciados en cualquier sociedad, la justicia. Lo hemos visto contra los compañeros ecuatorianos, contra Lula, contra Dilma, lo hemos visto incluso contra el compañero Evo Morales. Agradezco a Aníbal García que recordó el caso de Centroamérica y agradezco también a Gabriela Rivadeneira. Venimos de un país, El Salvador, donde el lawfare se convirtió en la principal política pública. Perseguir a los opositores. Y justamente, como decía Carolina Rangel, y coincido con ella, el lawfare está diseñado para frenar y abortar los procesos de transformación. Eso lo resume todo. Y por último, destacar
porque creo que poco se ha destacado, el papel de los Estados Unidos. De hecho, la palabra lawfare nació en una academia militar de los Estados Unidos. Es hacer la guerra a través de medios judiciales, pervertir la justicia. Yo en mi caso personal tengo el honor, podría decir, de que fue la embajada de Estados Unidos la que le ordenó a la fiscalía perseguirme, inventar casos. Y bueno, efectivamente, los Estados Unidos juegan un papel igualmente perverso, oscuro. Y cuando el gobierno de Trump, hace semanas antes de esta condena, claramente manda una señal contra Cristina Fernández, pues era evidente que la suerte estaba echada. Así que no me queda más que destacar y felicitar que se constituye este comité. Dentro de la persecución, no debemos de olvidar nunca la práctica de la solidaridad y por eso estamos acá. Y en lo que podamos ser parte, estaremos con ustedes, porque se lo merece Cristina Fernández y se lo merece el pueblo argentino. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario más? Aquí la compañera. Muy buenas tardes. Saludamos a la instalación de este comité que refleja en mucho el internacionalismo que existe en los pueblos de América y el mundo. Y justamente rememoramos que a fines de 1970 también conformé el Comité de Solidaridad con Nicaragua, por la liberación de Nicaragua en esos momentos. Después estuvimos en otros comités de lucha, comités obreros, porque luchamos a nivel sindical. Soy coordinadora nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Petrolera, LULA, y yo soy Lula, Lourdes Díaz, así nos conocen en el movimiento petrolero. Y créanme que vamos a estar de pie firmes en este comité que se está formando en estos momentos a nivel internacional en apoyo a nuestra compañera Cristina Fernández. Cristina libre. Bueno, si me permiten, no sé, ¿le respondo? Bueno, la pregunta que nos hace el compañero de la reforma judicial. Yo recordaba, en algún momento leí, cómo nace el Poder Judicial en Estados Unidos. Ustedes recuerdan que Estados Unidos hizo la gran campaña de la conquista del oeste y los inmigrantes, la mayoría de ellos ingleses que iban conquistando el oeste, iban tomando deudas para poder llevar adelante todas las acciones de, entre otras cosas, exterminio de las poblaciones que existían en ese momento en Estados Unidos, pero además todo lo que tenía que ver con ocupar el territorio, sembrar, construir pueblos y demás. Y para eso se endeudaron. Y se endeudaron obviamente con los capitales que existían en ese momento, en Nueva York, en Washington, en el este. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó un momento en que trataron de empezar a ejecutar esas deudas. Y obviamente había una dificultad por parte de los, de los, no sé si estancieros, pero de esos pobladores que estaban construyendo el lejano oeste en Estados Unidos, y los concejales que había y el poder político decretó que no se podían cobrar las deudas rematando esos bienes. Entonces, ¿qué apareció? Apareció la necesidad de crear el Poder Judicial. Y fue explícitamente creado el Poder Judicial de Estados Unidos para proteger los derechos de los acreedores, para que precisamente a través de ese Poder Judicial pudieran ejecutar las deudas, las hipotecas y demás. Digo esto para que tengamos claro qué es el Poder Judicial. No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo occidental y cristiano y supuestamente democrático,
Esa es la característica de todos los poderes judiciales. Están para proteger los derechos de los privilegios, ya sean privilegios locales, internacionales, financieros o internacionales, y se los capacita y se los forma para eso. Nosotros en la Argentina intentamos hacer una reforma, no nos fue bien, como ustedes aquí también con la primera. Bueno, en la segunda lo están avanzando, yo no digo que hayan logrado ya, están avanzando, y es muy plausible, es un método. Cristina en una de las últimas entrevistas planteó también la necesidad de la reforma del Poder Judicial. Entre otras cosas, es un poder que es monárquico, dura eternamente, dura toda la vida. Todos nos tenemos que someter al veredicto de la gente del pueblo en la democracia, menos ese poder, que no tiene precisamente nada democrático. Además de tener la cantidad de privilegios, que no paguen impuestos, que tienen los sueldos excesivos, bueno, todas las características que tenemos. Yo creo que los poderes judiciales de Latinoamérica y del mundo, en definitiva, son precisamente eso, y tenemos que trabajar para transformarlos y modificarlos. Cuando volvamos al gobierno en la Argentina, espero que sea obviamente en el 2027, uno de los temas fundamentales que tenemos que llevar adelante es una reforma de la Constitución para reformar el Poder Judicial. Sin duda que eso lo tenemos muy claro. Yo quiero dar dos ideas de lo que se dijo. Primero, lo que le están haciendo a Cristina Kirchner, lo que le hicieron a Correa, a Evo, lo que le hicieron a Lula, además tienen carácter ejemplificador, pero no para los adversarios políticos, para nuestras propias fuerzas políticas. Esto es lo que tenemos que saber. Es decir, ¿el mensaje cuál es? Cuidado con lo que hacen, porque si hacen algo parecido a lo que se animó a hacer Lula, Cristina Kirchner, o Chávez, o Rafael Correa, les puede pasar lo mismo. Y digo esto porque es necesario que lo tengan presente. Y sobre todo, las jóvenes generaciones que hoy asumen el desafío de encarnar y de representar estas ideas. Sepan que no les va a ser fácil, que no están exentos de ir presos, que no están exentos de que los difamen, de que los agredan, de que los violentan. Tienen que estar preparados para eso y saber que eso puede ocurrir y estar dispuestos a dar esa batalla y a dar ese desafío. Lo contrario es, si no, nosotros lo decíamos en la década del 70, cuando empezamos a militar, y si querés estar seguro, hacete empleado bancario o empleado comercio, ahí vas a estar seguro. Ahora, si elegís la política y la militancia, sabés que estos son los riesgos que vas a tener. Y yo creo que esto fundamentalmente es un mensaje para nuestras fuerzas políticas. Y lo otro que quiero plantearles también, porque aquí es algo que subyace de alguna manera, la necesidad del triunfo, ¿no? Y la necesidad de ganar, de triunfar, como, bueno, vemos la experiencia muy exitosa que está teniendo Morena, lo que está pasando hoy en Colombia, con sus idas y venidas, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Uruguay, donde las fuerzas antiderechas han triunfado, han ganado. Pero lo que tienen que tener claro, que en esta batalla, en esto, las negras también juegan. No siempre son triunfos. Y uno en la militancia tiene que estar acostumbrado que militar no es ganar. Militar es defender una idea, defender una convicción, defender un principio. Y se milita caminando, no llegando. No se llega a ningún lado. Mire, el lugar donde se llena es cuando uno lo ponen con los pies para adelante y lo llevan a un lugar que no queremos ir. Ese es el mensaje que tenemos que tener muy claro, sobre todo para aquellos jóvenes que han elegido la militancia y han elegido militar en este sector de la política, en este sector de aquella que quiere transformar la sociedad, modificarla y construir una sociedad más justa y más digna. Y también yo recuerdo el hecho que el compañero de El Salvador mencionaba, lo recuerdo mucho, porque algo tuve que ver también en la organización, en ese momento era secretario general de la presidencia, y la verdad que me llena de orgullo que usted lo cuente, lo relate, porque fue efectivamente así. Y también creo que tenemos que tener claro, nuestro enemigo son los gobiernos de Estados Unidos, no tengan dudas. Aquí lo mostraba recién el excelente trabajo que hizo el compañero Aníbal García, pero además los hechos, independientemente que sean gobiernos republicanos o demócratas,
a América Latina nunca le fue bien con los gobiernos ni demócratas ni republicanos. Es más, yo recuerdo que después de llegar Obama al poder, vino lo de Mel Zelaya, vino lo de Lugo, vino lo de Dilma. Fue durante todos los gobiernos de los demócratas en Estados Unidos donde la agresión a los movimientos nacionales y populares y a los gobiernos nacionales y populares en América Latina fueron durante los gobiernos de tanto de Obama y después durante el gobierno del último presidente demócrata. Así que nada, simplemente quería hacerle estas reflexiones y decirle sobre todo a los más jóvenes que no nos van a perdonar, nos van a perdonar que perdamos. Lo que no nos van a perdonar es que no luchemos. Esa es la consigna que tenemos que tener claro. Muchas gracias. Quería sumar dos cositas a lo que decía Oscar respecto a la pregunta del compañero. Como ustedes saben, Cristina asumió la presidencia del Partido Justicialista en noviembre del año pasado. Nos viene planteando desde antes, pero desde que asumió la presidencia, la construcción de un programa político asentado en una raíz, que es lo que ya hicimos, pero también pensando en los nuevos tiempos y en el nuevo mundo, donde que es muy distinto a aquel que gobernaron en su momento a principios de siglo. En ese marco, hace un mes y medio, estuvimos acá con una delegación del Partido Justicialista en las elecciones del Poder Judicial. Vinimos compañeros y compañeras que se dedican a estos temas y también representaciones de los gobernadores peronistas con la idea de observar y estudiar las elecciones. De eso salió un informe que ya se lo voy a pasar a los compañeros de Moreno, un informe muy lindo, muy completo para poder tener en cuenta en Argentina en este programa político que estamos construyendo de cara al 27. Y otra cosa más importante aún o más urgente es, este año, como ustedes saben, tenemos elecciones de diputados nacionales, acá se vota. Acá veo que hay muchos argentinos que viven acá. Seguramente nos vamos a estar comunicando del partido para organizar fiscales y esas cosas. Pero bueno, es muy importante que hagamos la campaña acá. Cada votito va a sumar y puede cambiar la historia de un diputado, una diputada más que frene las leyes que manda Milei. Como contaba Leila hoy, acaba de vetar 2 leyes que salieron por el Congreso. Bueno, poder sostener, poder derribar ese veto, nos están faltando los números, eso puede cambiar a partir de octubre y eso es algo que podemos hacer ya e inmediato. Nada más. Muchas gracias, Sol. Aníbal, ¿quieres? Sí, rápidamente, porque ahí en el Observatorio Laufer con Silvina, con Tamara y con Marcelo, estamos ya en los siguientes meses a punto de publicar un manual contra el Laufer. O sea, para pensar precisamente este tipo de cosas, porque yo creo que alguien que lo tuvo muy claro fue el expresidente Andrés Manuel. Cuando fue lo del desafuero en el 2005, quien salvó a Andrés Manuel fue el pueblo. Entonces, una de las estrategias para ir en contra del Laufer es precisamente eliminar esa parte que tiene esa mancuerna que está entre los medios de comunicación, las voces expertas, las embajadas, el financiamiento, y tiene que ver precisamente con un ejercicio de comunicación constante con el pueblo. Si acercamos el gobierno al pueblo, vamos a tener una ecuación un poco más diferente en el sentido de que va a haber un pueblo que va a estar acompañando a ese gobierno, sumado a la transformación, sumado a la revolución de las conciencias, sumado a una teoría importante también, porque es una teoría para el pueblo, una teoría desde el pueblo y con conciencia de clase, también hay que decirlo así. Entonces, esa estrategia es sumamente importante y sobre todo estudiar y llegar a la estructura que es el tuétano mismo, en donde se expresa eso que es el Laufer. Si no entendemos esa estructura que está operando, poco vamos a poder hacer. Y hace poco le hicimos una entrevista a la compañera Adriana Salvatierra, y nos mencionaba el caso de Bolivia, en donde también hace tiempo hicieron una reforma al Poder Judicial, y lo que nos dijo
es lo siguiente: no podemos plantear una revolución si hacemos reformas que son timoratas y que no van hacia más allá. Y en el caso de México tuvimos a bien haber hecho eso. Ahora, ¿qué es lo que falta? Cambiar una gran cantidad de cosas. Las fiscalías, los fiscales, la preparación de abogados, porque incluso con la iniciativa Mérida, y ese es otro de los apuntes que quería hacerles, va a resultar extraño, pero todos y todas sabemos que la iniciativa Mérida fue un plan contrainsurgente y militar. Bueno, alrededor del 66% de la iniciativa Mérida fue para cambiar el aparato legal en México. O sea, tomen en consideración que eso ni periodistas, ni académicos, ni expertos han estudiado esa parte. ¿Por qué no la han estudiado? Llegaron hasta el punto de modificar los planes de estudio de las carreras de Derecho en México. No es menor. Tenemos que cambiar esa parte también. Entonces, ¿a qué los invito? A estudiar mucho más esta parte. A que no dejemos de lado la teoría, a que acompañemos este tipo de procesos, porque no puede haber la parte teórica sin la parte práctica. Entonces, solamente para abonar a esa parte es pueblo, pueblo, pueblo. Bueno, muchísimas gracias Aníbal, Óscar, Sol. La verdad que me quedé pensando mucho, hablaban de la patria grande, de esa patria grande que tuvimos, que supimos construir a principios de este siglo, y que creo que ahora por ahí el deber nuestro es empezar a reconstruirla desde arriba, con los gobiernos amigos y compañeros, pero también desde abajo. Y ahí me voy con lo que dice Aníbal y con lo que decía Óscar, ¿no? Caminar junto al pueblo, ¿no? La militancia, la pedagogía popular, pero también una militancia popular. Nosotros aquí, como Argentinos para la Victoria Regional México, los invitamos a acompañarnos en este proceso. Nosotros también somos solidarios con otras causas, con los compañeros de El Salvador, con los compañeros de Ecuador. Ellos nos han acompañado en muchos momentos, nosotros también les retribuimos ese acompañamiento. La compañera que también del sindicato de petroleros o del grupo de petroleros que se manifestó. Síganos en nuestras redes sociales, prontamente vamos a sacar las redes del comité. Por ahí les van a distribuir unos volantitos con nuestras redes, Argentinos para la Victoria, Provincia 25, México. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Háblennos, contactémonos y seguimos acá juntos, acompañando nosotros también el proceso mexicano de la Cuarta Transformación, a Claudia, Andrés Manuel, en su momento ahora Claudia. Y agradecidos por la presencia de todos ustedes, la presencia de los compañeros latinoamericanos, argentinos, mexicanos. Muchas gracias y que se escuche en México y en toda América Latina, Cristina libre.